Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Como se ven ahí en pantalla, hablemos un poco sobre los primeros seguidores de Yeshua y su relación con las fiestas de Israel. Los primeros seguidores de Yeshua, ¿celebraban las fiestas judías o no? Ellos como judíos, ¿celebraban sus propias fiestas o no? Los primeros seguidores de Yeshua, que no fueron judíos, ¿celebraban también la fiesta de alguna forma o no? ¿Qué podemos decir al respecto? Veamos. Una cita para comenzar. Los cristianos tomaron del judaísmo el Pentateuco, incluyendo la moral y la ética, ¿cierto? De la Torá, los libros de los profetas y de la sabiduría y hasta los apócrifos que los judíos mismos estaban esperando canonizar. Tomaron la liturgia, porque aún la Eucaristía tiene raíces judías. Tomaron la noción del día del Shabbat y de los días festivos, el incienso, las lámparas ardientes, los salmos, los himnos, la música coral, las vestiduras y las oraciones. Todavía no termina la cita. Dice, los sacerdotes tomaron los mártires, la lectura de los días sagrados y la institución de la sinagoga transformada en la iglesia. Tomaron la noción de la autoridad clerical, la cual los judíos pronto modificarían en la forma de un sumo sacerdote, que los cristianos transformaron en sus patriarcas y papas. No hay nada en la iglesia primitiva, aparte de su cristología, que no haya estado prefigurado en el judaísmo. Esta cita la encontramos en la historia del cristianismo de Paul Johnson. Un buen libro, ¿cierto? Un gran libro. Y gran porque es bastante grande el libro. Así que, como partimos acá comentando, en realidad, cuando hablamos de los primeros seguidores de Yeshua, o la iglesia primitiva, o la cristiandad primitiva, como se le suele llamar, ¿cierto? O los nazarenos, los del camino, sin importar cómo la llamemos, tenemos que convenir en esto. En realidad, históricamente ellos tomaron todo, todo del judaísmo, todo de los judíos, todo de Israel. La Biblia, los profetas, los salmos, los libros de sabiduría, incluso los apócrifos. Estaban a punto de canonizarse, todavía no eran parte de. Tomaron el guardar un día de Shabbat, los días festivos, ¿cierto? Tener lámparas ardientes, salmos, himnos, todo, las vestiduras, los sacerdotes, mártires, leer la Biblia, en la iglesia, ya no sinagoga, todo, la autoridad, quienes guiaban la congregación y todo. Realmente, cuando tratamos de analizar a los primeros seguidores de Yeshua, pues claramente eran una rama, ¿cierto? Que salió desprendida del judaísmo de Israel y por lo tanto encontrarnos con seguidores de Yeshua que guardasen la fiesta, la verdad, incluso de otra manera, era bastante normal y es bastante, no es nada, ¿cierto? Fuera de lugar, al contrario, es bastante probable, ¿no? ¿Quiénes eran estos primeros seguidores de Yeshua? Los primeros seguidores de Yeshua, Jesús, eran judíos. ¿Quiénes eran los pescadores, cierto? Que llamó Yeshua. Eran judíos. Gran parte de ellos eran personas del pueblo y pertenecían a un pueblo dominado por el Imperio Romano. Este era el contexto de la época. Tenían así un sacerdocio forzadamente funcional. Es decir, era un pueblo que venía de un contexto, de una cultura que eran de parte de Israel, eran judíos, sometidos sí al Imperio Romano. Tenían cierto que vivir en una tierra bajo ciertas leyes extranjeras, pero realmente los primeros seguidores de Yeshua eran parte del pueblo judío, ¿cierto? No eran, ¿cierto? No renunciaron jamás, ¿cierto? A ser ellos parte de su pueblo, al contrario. La promesa, ¿cierto? De la mesianidad o de un Mesías, ¿cierto? Era parte de la identidad del pueblo. ¿Por qué renunciar, ¿cierto? A ser judíos cuando en realidad la promesa del Mesías era una promesa entendida así por los judíos? ¿Cuál era el ciclo de vida de estos primeros seguidores? La vida social en aquel tiempo estaba invadida por la naturaleza religiosa de todas las cosas. Es decir,
La gente vivía de acuerdo a la relación de la ganadería, la agricultura, la pesca y las artesanías. Es decir, la gente iba a al comercio, ¿cierto? Iba a las ferias, iba a estos centros comerciales, iba, ¿cierto? A la orilla del mar, ¿cierto? A pescar. Vivían de esto, de la agricultura. Y en realidad, como aquí dice, había una naturaleza religiosa que invadía todas las cosas. En todo había, ¿cierto? Una creencia. Había, ¿por qué no decirlo, ¿cierto? En el Imperio Romano, bastante religiones. Habían, ¿cierto? Creencias. Que esas se traspasaban, es decir, muchas veces la carne que se vendía en los comercios era carne sacrificada a algún dios, ¿cierto? Y alguna parte que sobraba se iba a vender. Había la ganadería, por ejemplo, ciertos animales se le dedicaban a cierta deidad. O en la agricultura también las cosechas, ¿cierto? A cierta deidad. Y en Israel esto no era de alguna forma tan diferente. ¿Por qué? Porque tanto la agricultura, la ganadería, la pesca, obviamente, muchas de estas cosas eran ofrendas, diezmos, ¿cierto? Que se entregaban. Y bueno, en general, si uno se fija en la artesanía que había en la época, todo tiene algún tinte religioso, alguna creencia del pueblo. Existía también en ese tiempo la esclavitud y la servidumbre. Habían ciudadanos de diferente categoría social. Hoy día uno dice, bueno, están los más ricos, los menos ricos, los pobres aquí, allá, la clase media, pero aún así son todos libres. En aquel entonces no eran todos libres. Había gente que era sierva, era esclava, había gente que servía a otros, que tenía cierta categoría dentro del imperio, cierta otra categoría, ¿cierto? No todos tenían la misma clase social, y literalmente era así, a través, ¿cierto?, de documentación y un tema legal. El centro de la adoración en Israel, ¿cierto?, era el templo, pero las sinagogas tomaban más y más relevancia. De a poquito en la época, ¿cierto?, en que Yeshua aparece, sin duda el templo era el lugar de adoración, era la casa, ¿cierto?, de Dios, pero de a poco las sinagogas, ¿cierto?, que se desarrollaron sobre todo fuera de Israel, que permitieron a los judíos mantenerse congregados juntos, ¿cierto?, en medio de sus creencias y de sus textos sagrados, de la oración, etcétera, que a lo mejor en el templo no todos podían ir, pero en una sinagoga cercana al pueblo todos podían ir. Ese era en el fondo como hoy día sería una iglesia, ¿no? Hay iglesias, ¿cierto?, en nuestro lugar, cerca de nuestras casas, donde uno puede asistir. Era todo, ¿cierto?, una cosa eh, cercana, vecinal. Y era parte, ¿cierto?, de la creencia del pueblo. Y cada vez las sinagogas iban tomando más y más relevancia. De hecho, notamos que en esta época cada vez las sinagogas tomaban más simbolismos del templo. Lo que antes no era tan así, eran lugares de reunión, ahora empezaban a ser como un pequeño templo. Hoy en enseñanzas públicas por rabíes itinerantes. En aquel entonces había rabinos, ¿cierto? O rabíes, que eran maestros que viajaban buscando sus discípulos. Viajaban dando enseñanza. Ellos venían, estudiaban y después se decidían a recorrer. Como si uno encontrase gente vendedora en la calle, que uno que le hablaba, ¿cierto? A lo mejor de hoy día nos trata de convencer de algo en ese tiempo. Ellos salían a vender, por así decir, conocimiento. Salían a enseñar, a juntar a la gente, donde en las ferias, ¿cierto? En los caminos, en la puerta de las ciudades, por ejemplo, hacían sus enseñanzas. Cuando hablamos de Pentecostés, solo eran judíos aquellos que estuvieron ahí. En principio los evangelios solo mencionan a judíos creyentes. De hecho, cuando nosotros leemos, ¿cierto?, que se juntaron ahí, ¿qué dice? Que eran judíos que provenían de Asia, del vecino imperio, ¿cierto? De un lugar, de otro, pero finalmente todos estaban congregados. ¿Por qué? Porque venía la festividad de Shavuot, de las semanas, llamada en griego, ¿cierto?, Pentecostés, como del día 50. Pero todos aquellos que se juntaron en ese Pentecostés no eran cristianos. ¿En qué sentido? En ese momento no existía el cristianismo, ni la cristiandad, ¿cierto? Creían
todos los que se juntaron ahí creían en Yeshua. Quizás algunos creían en él, seguían sus enseñanzas, pero no se juntaron por Yeshua. Se juntaron todos porque iban a la festividad de Shavuot, que era una fiesta de peregrinación que debía ascenderse al templo. Por lo tanto, el texto menciona que había judíos, ¿cierto? Creyentes, pero solo judíos, no dice que hubiese gentiles reunidos a Pentecostés. Las conversiones multitudinarias eran sobre judíos creyentes cuando empezamos a leer el libro de Hechos. Y dice, y 2000 creyeron, y 3000 creyeron, y 1000 acá, y hablaron, y por la boca, y lo que dijo, tantos creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes estaban reunidos ahí en Jerusalén para celebrar la fiesta? Judíos. ¿Quiénes eran los que se convertían multitudinariamente en aquel entonces? A Yeshua y a la fe. Judíos. Una apertura se produce recién, ¿cierto?, cuando encontramos el caso de Cornelio en el libro de los Hechos. Un gentil, un romano, ¿cierto? Que él llevaba una vida justa, era un temeroso de Dios, ¿cierto? Era una persona que probablemente asistía a una sinagoga, creía en el Dios de Israel, se había alejado de la idolatría y hacía todo cuanto correspondía, ¿cierto? Dentro de, digamos, la ley, lo que le competía, le competía a él. eh, y respecto, ¿cierto?, de la creencia también en Yeshua. Los no judíos, cuando uno lee, ¿cierto?, el libro de Hechos y el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, ¿cierto?, se le llama, leemos que eran temerosos o piadosos, así se les lee, dice, y aquí estaban los piadosos, los temerosos de Dios. Irei Elohim, Irei Elohim. Y ahí recién empiezan a aparecer algunos, pero en realidad cuando leemos el libro de Hechos, eran judíos de todos los lugares que estaban creyendo y eran miles de personas que creían en el testimonio de Yeshua. Y de a poco algunos, ¿cierto?, llamados así, los temerosos, los piadosos de las naciones, también se acercaban. Pero ellos, ¿dónde se acercaban? ¿Dónde se acercaban ellos? Los temerosos de Dios, Oiré Elohim, eran gentiles creyentes que participaban en la vida espiritual de Israel. Es decir, ellos imitaban las prácticas y conductas judías con ciertas restricciones. Eran conversos incompletos que participaban de la vida de adoración judía. Es decir, es como hoy día uno podría ver que una persona que le gusta el judaísmo, la Torá, la enseñanza judía, pero a lo mejor no ha hecho una conversión, está en una congregación, o va a una sinagoga, asiste, o quizás va a un lugar judeo-mesiánico, pero sin todavía haber hecho una conversión completa, guardan la Torá, pero tienen ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque no todas les aplican a ellos de manera obligatoria. En aquel entonces, ¿cierto? Encontramos que estos temerosos de Dios se encontraban en un lugar diferente, digamos, de las paredes de la sinagoga, pero ellos también contribuían al levantamiento de sinagogas. Ellos participaban probablemente de las fiestas. Pero, por ejemplo, como estos temerosos de Dios no habían sido circuncidados, probablemente ellos no participaban de Pesaj, ¿cierto? Porque solo podían participar quienes se hubiesen circuncidado, ¿cierto? Para comer del cordero, sacrificarlo en el templo. Y probablemente ellos participaban de la vida judía, cantaban los salmos, iban ahí, encontraban, guardaban los Shabbat, participaban en la fiesta, pero con ciertas restricciones. Probablemente. Y era así. Eran, como por así decirlo, conversos incompletos, pero que participaban de la vida judía, ¿cierto?, de adoración. Ahora, ¿por qué debían tener tiempos designados? El contexto pagano de los primeros creyentes gentiles era evidente. ¿Por qué podrían o tendrían que los gentiles guardar las festividades? ¿Por qué los no judíos deberían guardar las festividades? ¿Por qué tienen esta opción? Como aquí dice, ellos vienen de un contexto pagano. O sea, muchos de ellos venían de Roma. En Roma habían un montón de fiestas, feriados y días de celebración a los dioses. Su propio calendario no estaba dedicado a los nombres de los dioses. Era evidente su contexto pagano del que venían muchos creyentes, ¿cierto?, de Yeshua.
Había una necesidad de identificarse con ser parte del pueblo de Dios, es decir, literalmente, ¿quién es el pueblo de Dios en los días posteriores a Yeshua? En los días de los primeros creyentes, ¿quién era el pueblo de Dios? ¿Era la iglesia? No existía la iglesia. ¿Quiénes eran el pueblo de Dios según los escritos, los profetas, los salmos? Israel. Había una necesidad, por lo tanto, de ahora yo haber creído en Yeshua, acercarme a Israel. Quiero ser parte del pueblo de Dios también, así como Yeshua y su pueblo, ¿cierto? Hicieron esto, vivían así, pues también queremos acercarnos a la vida del Maestro. Habían ya renunciado al paganismo, por lo tanto, se habían renunciado a esas fiestas, ¿cierto? De su calendario, a esas reuniones familiares, ¿cierto? De su calendario. Bueno, ¿qué nos queda? Celebrar junto con Israel la fiesta. Las citas divinas son momentos para confirmar la entrada a las relaciones con Dios y con el pueblo, la familia de Dios. En las fiestas es cuando se junta toda la familia, participa, se eleva, ¿cierto? Y es una puerta de entrada para tener la comunión de todo el pueblo que es, ¿cierto? Siervo de Dios, el pueblo de Dios. Por lo tanto, las fiestas eran un momento ideal para que las personas que no eran judías se unieran, ¿cierto?, al servicio de Israel, a lo que Dios mandó en la escritura, ¿cierto?, para participar, ¿cierto?, habiendo renunciado al paganismo, poder participar de una vida, de un ciclo de vida conforme a lo que Dios manda, lo que Dios quiere de mí, qué me quiere enseñar en estos tiempos. La importancia de las celebraciones. Estas tratan de relacionarnos con el ciclo de la creación de Dios. Cuando nosotros las estudiamos nos damos cuenta de que hablan de los tiempos, Moadim. Las fiestas significan, ¿qué cosa? Moadim. Estaciones. Así como la estación del verano, el otoño, la primavera, etc. Eso son las Moadim, las estaciones. Es un ciclo. Es un ciclo, ¿cierto?, que nos recuerda también la creación, el principio. Proclamamos redención al alinearnos a sus tiempos. Proclamamos redención al acercar a las personas a Dios. Comprendemos los motivos proféticos de la tierra de Israel. Vamos entendiendo cuál es el plan de Dios a través de los ciclos de los tiempos. Hoy día uno puede ir al campo y decir, ¿y por qué Dios habrá hecho un naranjo? ¿Por qué Dios habrá permitido plantar hortalizas? Y a lo mejor uno puede decir, bueno, para que comamos, etcétera, Dios nos dio todo, ok. Pero ¿por qué en cierta época había que llevar una ofrenda en particular? ¿Por qué se da esta época, estos frutos en esta época? Y esto lo ofrecemos en el altar. ¿Y por qué esto y no otra cosa? ¿Y por qué guardamos estos tiempos? ¿Por qué nos acercamos a Dios? La gratitud, en el fondo, hay que involucrar todo nuestro ciclo de vida a los tiempos de Dios. Y eso es lo que eran las celebraciones, las Moadim. Son hasta el día de hoy. Empezamos a comprender de la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos provee todo cuanto tenemos. Cuanto recibimos y le retribuimos, sabemos que todo viene de su mano. Lo reconocemos. Sabemos también que Él creó los cielos y la tierra y le dio el ciclo. Nos conectamos, ¿cierto?, con nuestros orígenes. Y por supuesto que hay motivos proféticos en la tierra de Israel que nos hablan, ¿cierto?, de el retorno también de, de Israel, cómo en ciertas fechas iban a pasar ciertos eventos importantes, ¿cierto? Eso nos habla, las fiestas también tienen un contexto profético los profetas, ¿cierto? Nos hablaron cosas que sucederían allí. Gálatas 4, 8, 10 dice, sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes gentiles, servíais como esclavos a dioses que por naturaleza no lo son. Ustedes los servían. Pero ahora conociendo a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Estáis guardando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. Cuando nosotros leemos este verso, muchas veces, ¿qué es lo que piensa una persona
cuando ve que un hermano de su iglesia de repente empezó a guardar el Shabbat. Y empezó el día viernes, ¿cierto? A lo mejor a recibir el día sábado lo guarda, lo separa, después participa de la Pascua, del Pentecostés, y de repente lo vemos participando de la fiesta de las trompetas y anda con un chofar y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y qué pasa? Sacan ahí, ¿cierto? De la Biblia este versículo y se lo enrostran diciendo, están guardando escrupulosamente días, meses, tiempos y años. ¿Por qué se están volviendo de nuevo a los pobres rudimentos? Haciéndose esclavos nuevamente de la ley. A lo mejor para nosotros esto suena extraño, pero hay círculos, ¿cierto?, donde esto se dice y esto se interpreta. Pero ¿qué es lo que realmente está hablando aquí? Estáis, dice, guardando escrupulosamente días, meses, tiempos y años. La pregunta es, ¿escrupulosamente qué? ¿Qué están guardando? ¿Qué son esos días, meses, tiempos y años? ¿Se refiere a las fiestas de la Torá? Están por tanto los gentiles que antes eran esclavos volviendo a esclavizarse por guardar las fiestas de la Torá. Si los gentiles de Gálatas estaban regresando a algo, esto hubiera sido ¿a qué? A las celebraciones paganas que recientemente habían dejado y no a las fiestas judías que con las cuales no tenían familiaridad previamente. O sea, ¿por qué van a volver a una fiesta que nunca guardaron? Si nunca guardaban Pesaj, no guardaban la fiesta de las trompetas antes. ¿Cómo Pablo estaría diciendo que están volviendo a esto? ¿Por qué querrían volver a los antiguos caminos paganos? Por otro lado, ¿por qué querrían volver? ¿Por qué Pablo está haciendo esta declaración entonces? Ok, no están volviendo a las fiestas judías, pero entonces, ¿a qué están volviendo? ¿Por qué querrían volver a lo de antes? Debido a que estos gentiles no eran prosélitos, ni candidatos para conversión, no habrían estado, comillas, protegidos de sus responsabilidades civiles paganas bajo la autoridad de la identidad comunitaria judía. Es decir, como no eran judíos legalmente, habiendo pasado por la conversión, muchos de estos creyentes, ¿cierto? Yeshua, gentiles, la comunidad judía no lo respaldaba. O sea, si ellos no querían guardar esos días paganos porque ahora guardaban la Biblia, ¿cierto? Y seguían la Biblia y las leyes de Dios y las fiestas que ahí aparecen, resulta que la comunidad judía o, o Israel no los protegía. No los protegía para que ellos estuvieran resguardados de que no están cometiendo un acto de traición por no guardar las fiestas romanas, por ejemplo. Es como, imagínense, en Chile es obligatorio poner la bandera, ¿cierto?, el 18 de septiembre para las fiestas patrias. Y si no la coloca, multa. ¿Pero por qué? Es como un acto de traición, en el fondo, a la identidad nacional. Así se puede leer. ¿Y qué pasa con aquellos que traicionaban las fiestas nacionales o romanas? También podían tener multas o incluso cárcel en algunas circunstancias. O sus propios patrones, si no celebraban esas cosas o no comían lo que les daban, ellos siendo esclavos, ¿cierto? No podemos comer esto y esto otro en esta oportunidad. La comunidad judía no los protegía. No podían decir, es que yo guardo las leyes de Dios. No los protegía para nada. Es como hoy día uno dijera, bueno, pero yo como esto, practico esto, esto acá, pero la comunidad judía no nos respalda. Algo similar pasaba en aquel entonces. No eran eximidos porque no eran conversos. Habrían tenido que enfrentar consecuencias duras por no participar de esas fiestas paganas demandadas, algunas de ellas. Más que solo práctica de religión, la participación de algunos días festivos paganos era un deber cívico para el Estado. En lugar de sufrir por la cruz, los gálatas estaban tentados ya sea a convertirse, por un lado, para poder en el fondo estar bajo el amparo de la judeidad o del pueblo de Israel, tomando la protección legal de los judíos, una protección especial legal, ¿cierto?, que había en la época, una identidad, o simplemente cumplir con su deber pasando a través de los movimientos rituales paganos, es decir, tenías que cumplir con ciertas leyes romanas, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo, no tengo otra opción. Si no lo hago, pierdo trabajo, familia, empleo.
no puedo juntarme para ninguna época porque en las fiestas de familia de la cosecha entregan, ¿cierto?, esa cosecha a los dioses. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes están volviendo a esto. Ese era el problema de los Gálatas. Era un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran estas fiestas, por otro lado, las fiestas de Israel, a las que no, Pablo no las está acusando de volver a las fiestas de Israel, sino a las fiestas de atrás, que escrupulosamente estaban volviendo, algunos de ellos? Es decir, ustedes siguen ahora al maestro, pero siguen guardando y volviendo a sus fiestas, que San Benito, que San aquí, que San allá. Pero entonces, ¿cuál era la fiesta que realmente ellos debían guardar y por las que Pablo no les dice en ningún momento que no las guarden? Tampoco les dice que están obligados, porque claro, no se habían convertido completamente. Pero ¿cuáles eran estas otras fiestas de Israel? Estas incluían las citas divinas, los ayunos históricos, como el de hace poco, ¿cierto?, de Tisha B'Av, las fechas donde la salvación sobró para Israel. Hablamos del Shabbat, el sábado, el Pesach, la Pascua, Matzot, los panes sin levadura, Shavuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés, Yom Teruah, el día de la trompeta, Yom Kippurim, el día de la expiación, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Shmini Atzeret, la reunión del día octavo. Otras fechas mencionadas, ¿cierto?, de Israel eran Purim, significando suerte, ¿cierto?, que se encuentra en el libro de Esther, Hanukkah, la fiesta de la inauguración del altar del templo, y Tisha B'Av, por ejemplo. Así que, si algo iban a estar guardando bien los gentiles, eran estas fiestas, realmente. Por esto nadie les critica que sean escrupulosos, si quieren guardar un día o no. Pablo les dice, bueno, si guardan un día o no, si comen algo o no, para Dios lo hacen. Si quieren ustedes participar de esto y hacerlo para Dios lo hacen. Las las festividades y la redención. La palabra Moed, en plural Moadim, significa estación o tiempo señalado. Implica que hay tiempos demarcados para la redención. O sea, así como hay tiempos marcados, ¿cierto?, donde sale el sol, se esconde, viene el frío, los árboles cambian, se mudan de pie, los animales cambian su comportamiento, nosotros también, nuestra comida, y cambiamos todo, también hay tiempos para la redención. Estos tiempos marcan un ciclo para la humanidad, y no se trata de interesarse o no en esto, sino de entender los tiempos y alinearse a ellos. De hecho, fue Yeshua quien participó de estas fiestas, y aún padeció en una de ellas. O sea, el propio Yeshua participó de estas festividades. Estaba ahí, ascendía a Jerusalén. Incluso padeció su muerte en una de ellas, en Pesaj. Otra cita dice, Jan Danilov, en The Theology of Jewish Christianity. Dice, el año litúrgico judío mantenía claramente un lugar importante en sus ojos. El Nuevo Testamento registra la vida de Cristo en el contexto de las fiestas judías, y la importancia atribuida a esta disposición nos lleva a suponer que todavía tenían algún significado para las comunidades que estaban dirigidas por los evangelios. O sea, toda la vida del maestro, del Mesías, para todos los gentiles y los primeros seguidores de Yeshua, bueno, todo estaba en el contexto de las fiestas, cuando él iba a Jerusalén, cuando dijo esto, esto otro, anunció aquello. O de repente había movimiento y uno ve, estas son las fiestas. ¿Qué está pasando ahí? O sea, si la iglesia fue capaz de guardar un día diciendo que resucitó el primer día y lo guardó para siempre, ¿y por qué no guardar entonces aquellos días que también Yeshua el Maestro guardó, celebró y anunció palabras de vida eterna para sus seguidores, ¿cierto? Para los creyentes. ¿Por qué no? Realmente toda la evidencia de los primeros seguidores de Yeshua, cuando hablamos de que celebraban las fiestas que hacían caravanas, ¿cierto?, de 8 días, que prácticamente era como la fiesta de Sukkot. Igual celebraban la Eucaristía, ¿no?
dentro de sus reuniones, o en la Pascua, hacían algo especial. Todo eso son vestigios, ¿cierto? ¿De qué? De las fiestas que guardaban. Si uno lee los primeros seguidores, ¿cierto? De Yeshua, la cristiandad primitiva que se le llama, todavía tenían marcado, ¿cierto? Los tiempos de las festividades. No era nada raro para ellos. Hablemos de nuestro papel entonces en la redención. ¿Cuál es nuestro rol en la redención? Lo cierto es que tanto judíos como gentiles son socios en la redención. El pueblo de Israel siempre ha tenido un rol citado en las escrituras, famoso, ¿cierto? Y claro, dice, ser luz a las naciones. Y así Yeshua cumplió con esto. Yeshua fue una luz para las naciones. Por lo tanto, si hay una luz que repartir, que diseminar, también hay alguien que la debe recibir. Si el uno no la da y el otro no la recibe, no se cumple la misión. Pero si uno la da y el otro la recibe, se cumple. Somos socios. Las naciones también tienen su rol. Como lo explica Pablo, ¿cierto? En sus cartas, es causar celo a Israel. Imitar a Israel en su rol. Ser plenos para que Israel sea salvo en el último proceso de la redención. Parte, ¿cierto?, del endurecimiento del corazón de Israel para no hacer teshuvá, ¿cierto?, y no arrepentirse. Es precisamente ahí que dicen los profetas como Oseas, que él llamará a un pueblo que no era pueblo, mi pueblo. Y un pueblo que no le seguía, ¿cierto?, su esposo. Y ellos dirán, él es mi marido, etcétera. Y llamará, ¿cierto?, dicen los profetas, a aquellos que no eran pueblo y serían pueblo. Aquellos que estaban alejados, bueno, ahora iban a estar acercados. Las naciones tienen el rol también de causar celos a Israel. ¿Y qué significa causar celos a Israel? Significa decir, yo soy salvo, tú no eres salvo. ¿Es eso causar celos a Israel? Decir, tú mataste a Jesús, yo creo en él. ¿Es acaso como planteó por ahí, cierto, en una de sus últimas obras, Martín Lutero, de que en las sinagogas, cierto, de los judíos hay que quemarlas con sus jóvenes, mujeres y niños dentro, decía él? ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Sinagogas de Satanás, citando Apocalipsis, ¿cierto? Les dicen muchas veces. ¿Eso es causar celo a Israel? Causar celo. ¿Qué fue causar celo, cierto? En la Torá tenemos casos, ¿cierto? De Pinjas, de Elías, gente, o el mismo Yeshua. Dice, cuando Yeshua botó todas las cosas del templo ahí, de los cambistas, recordaron a sus seguidores, celo de mi templo, ¿cierto? De mi casa me consume. El gran papel, ¿cierto? De los no judíos, ¿cierto? De las naciones, es causar solo a Israel, es decir, que por mis hechos, mis actos justos y correctos, despierte al otro para que también quiera hacerlo. Porque ¿qué son los celos? Es eso. Es despertar un sentido, un sentimiento, una emoción en el otro por algo que yo estoy haciendo. Es decir, si hoy día estamos todos igual, pero yo empiezo a tener algo, él también quiere eso. Yo le doy algo a otra persona y no a ti. Eso causa celos. Bueno, en el fondo, que las naciones puedan cumplir con el papel, ¿cierto?, que Dios ha pedido, ha solicitado para un creyente dentro de la Escritura. Poder hacer justicia, ser temerosos de Dios, tener temor de Dios, ser bondadosos y cumplir, ¿cierto?, con lo que la Biblia nos manda. Eso causará, dice la Escritura, un celo, un despertar, para que Israel también quiera hacerlo y conservar, ¿cierto?, su legado. Por eso, las naciones deben imitar a Israel en su rol, así como decía Pablo, imítenme a mí porque yo imito al Mesías. Imítenme a mí. Como dice Zacarías, llegará un día donde 10 personas, ¿cierto?, tomarán el manto de un judío para seguirle. Pablo decía, imítenme a mí, yo imito al Mesías. Imítenme a mí. Si en algo
está el rol, ¿cierto?, de las naciones también es imitar a Israel. En cuanto a la justicia, la obediencia y la práctica, ¿cierto?, de la Torá, en el sentido de cuando se guarda o no. Esta, ¿cierto? Y ser plenos para que Israel sea salvo en el último proceso de la redención. Como dice Pablo también, citando a los profetas, y una vez que todo, ¿cierto?, entra la plenitud de las naciones, todo Israel será salvo. Es decir, las naciones tienen el rol de entrar en plenitud. Todos los que han creído, todos los que han sido llamados deben acercarse a Dios, ¿cierto? Deben acercarse como a través de sus tiempos señalados. Deben acercarse a Él para que luego, dice, todo Israel pueda ser salvo. Hubo un endurecimiento en parte, salvación a las naciones y la redención completa. Ese es el proceso, un endurecimiento en parte de Israel para que, y por la cual Dios pudo llamar, ¿cierto? También llamó a otros. O sea, en el fondo esto es así. Israel, tú tenías un rol, ser luz a las naciones. Vino Yeshua, la luz del mundo. Y él terminó siendo luz para las naciones. Pero tú, Israel, no fuiste la luz de las naciones que se buscaba. Por lo tanto, vino un endurecimiento en Israel de no hacer y no cumplir su misión. Esto trajo, ¿cierto?, de que la salvación viniera a las naciones, pero no por el mecanismo que ellos quieren, o que el judío te diría, ¿cierto? O que Israel te diría, es que hay que hacer la conversión aquí y allá. Sino que, como no quisieron cumplir el plan, ser una luz a las naciones, pues Dios, ¿cierto?, alzó una bandera, un estandarte, como dice el profeta Isaías, ¿cierto? Se levantará una bandera para las naciones, caudillo, ¿cierto?, a las naciones. Y es. Y este los guiará, los conducirá. Por aquel que en su masividad no creyeron, terminó siendo el caudillo, ¿cierto?, de las naciones. ¿Por qué? Porque hubo un rol que Israel no quiso tomar, ¿cierto? Porque primero tenía que hacer teshuvá, luego cumplir su rol. Y por eso después vendría una redención completa. ¿Cuándo? Cuando entrara, ¿cierto?, a la plenitud de las naciones, porque Dios debe cumplir sus promesas. A Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas de que Israel sería salvo. Israel, ¿cierto?, sería restaurado. ¿Ok? Eso nunca ha salido del plan de Dios. Nunca ha habido un reemplazo del pueblo de Dios. La casa de oración, el Shabbat, asociarse al pacto de Dios. Otro rol también, acercarnos a la casa de oración, como dice el profeta, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, las naciones deben acercarse a su casa de oración y orar, clamar. Todos aquellos dicen que guarden mis Shabbat y mis fiestas serán bienvenidos porque mi casa será llamada casa de oración, dice el profeta. Por lo tanto, es parte del rol de las naciones asociarse al pacto con Dios que Dios hizo con Israel, su pueblo. Dice el libro de Isaías, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, lejú, dice en hebreo, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Los pueblos deberán venir, dice, y subir al monte. ¿Cuándo se sube al monte de Dios? En la Torá. En las fiestas. En la fiesta de peregrinación se sube al monte. Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, vamos. Lejú. Lejú en hebreo significa vamos, así, vamos, 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 vamos. Corran, muévanse, apúrense. Subamos al monte del Señor. Esto es con prisa. Dice, los pueblos vendrán, dice, tendrán prisa para subir, porque Él nos enseñará sus caminos. Andaremos en sus sendas. De Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Así dirán las naciones. Por lo tanto, el rol de las naciones también es peregrinar a Jerusalén. Aquí aparece la escritura. Es profético. Las naciones deben acercarse a las festividades. Deben ir también. ¿Qué hacemos ahora, por tanto? ¿Estamos obligados a guardar todas estas celebraciones? El pueblo de Dios sí, pero aquellos que
son de las naciones que no han hecho su conversión completa, que no están, por así decirlo, bajo el yugo completo de la Torá, están obligados a guardar todo. La Torá no los obliga, así como los temerosos de Dios no estaban obligados a guardar tal cual el judío lo tenía que hacer, ¿cierto? Cada cosa. Pero Dios no, de hecho, Dios ni siquiera obligó a Israel. A Israel le dio, le dijo, le mandó. Ahí está el mandamiento, tienes que hacer esto, cumplir esto, pero tampoco los mandó. O sea, los obligó, perdón, no los obligó. Si Israel quiso cumplir o no, fue cosa de cada cual. Pero no obligó a Israel a cumplir. ¿Por qué hoy día hay muchos que buscan obligar a las naciones o a los gentiles a guardar las fiestas? Dios no obligó ni siquiera a su pueblo a la mala. ¿Por qué hay gente que hoy día quiere obligar a los demás a hacer esto? Como decía hoy día el maestro, los terroristas de la fe. Porque algunos quieren que los demás crean sí o sí a la mala. Prácticamente quieren hacer un atentado para que la gente crea. Dios ni siquiera obligó a su pueblo, a Israel, pero sí direccionó una cultura en torno a estas fechas. Les dio todo. Les generó cosechas, tiempos, épocas para que se acerquen aquí y allá. Les dio razones de sobra para que entren. Plan para que entren en los tiempos de Dios. ¿Por qué haría esto? ¿Cuál fue el resultado para Israel de no vivir en los tiempos de Dios? Israel, claro, Dios no le puso obligadamente todo. Pero porque no guardó, ¿qué pasó? Hubo exilio, persecución, se perdió el pacto, idolatría y división del pueblo. ¿Es bueno guardar los tiempos de Dios? Claro que sí. Cuando Israel no guardó, ¿qué cosa? El año del Shemitah, ¿cierto? El año de la remisión. Dice el profeta que por cada año que no guardaron, iban a pasar en el exilio, lejos de Israel. Y así se cumplió. Por cada año que no guardaron, los tiempos de Dios fueron alejados de él. ¿Por qué entonces enseñaríamos nosotros a la gente a no guardar y no adherirse a los tiempos de Dios? Y cuando no nos adherimos hubo idolatría, persecución, la gente está en lo que quiere, va a las fiestas que quiere, no tiene un calendario propio, hay división, no, yo guardo esto, no es que en Halloween yo, para no hacerlo como el mundo, visto a mis hijos de angelitos, porque eso pasa, ¿no? Pero ¿por qué estás guardando otras fiestas? ¿Por qué estás haciendo eso? Falta de identidad. El resultado de Israel de no guardar la fiesta fue desastre. Nosotros también debemos motivar, aun cuando no estén plenamente obligados, aunque no hay que ponerle ser un terrorista para obligarlos, hay que motivar a que las naciones también busquen los tiempos de Dios. Esto trae todo lo contrario. Pacto, relación de pacto, confirmación, ¿cierto? Adoración al Dios viviente en los tiempos que Él pide y no idolatría. No una división, nos juntamos en los tiempos señalados. No hay exilio, estamos todos resguardados en esa época, ni persecución, ¿cierto? Sino al contrario, nosotros perseguimos hacer la voluntad de Dios. La visión profética de las fiestas marca los tiempos que mantienen la unidad del cuerpo del Mesías. ¿Por qué? Como dice el proverbio, donde hay visión, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que guardan la Torá. La visión profética de los tiempos es lo que nos mantiene unidos. Como dice ahí, donde hay visión, el pueblo dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando no sabemos a dónde vamos, qué celebramos, qué hacemos, cuando nos juntamos, el pueblo se extravía, nos perdemos. Dichosos dicen los que guardan la Torá, es decir, la visión es guardar la Torá, guardar sus tiempos. Ahí no nos perdemos, ahí estamos unidos. ¿Qué pasó en una fiesta? La fiesta, resurrección y la vida eterna. ¿Qué pasó en una fiesta? En una fiesta pasó, ¿cierto? Que Yeshua dio su vida por todos nosotros. ¿Qué redención hubo? Nos libró de la muerte, ¿cierto? Nos libró de nuestras prisiones. ¿Y qué salvación hubo? Realmente fuimos rescatados, ¿cierto? De nuestra condición de muerte y pasados a la vida. ¿Qué resurrección se nos promete? Se nos promete, ¿cierto?
vida eterna y una vida junto con el Mesías y el Padre. ¿Qué vida eterna? Las fiestas marcan los tiempos señalados para la manifestación progresiva de la obra de la redención, hasta que culmine y sea manifestada la resurrección obrada por Yeshua, el Mesías. Las fiestas nos hablan de la, la redención progresiva que está ocurriendo. Yeshua padeció en una fecha, nació en una, padeció en otra, volvió en otra, se nos apareció en medio de otra, nos prometió y se le apareció a sus discípulos en tal fecha, les entregó el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. Y así se fue mostrando cada una, ¿cierto? De las fechas sagradas, señaladas, para finalizar. Dice Revelaciones 7, 9, 10 y 15. Después de esto miré, ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, pueblos y lenguas, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, palmeras de blanco, clamaban a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de agua viva, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿A qué nos recuerda este pasaje? Dice que toda tribu, lengua, nación, toda nación, serán vestidos de ropas blancas. ¿Cuándo se viste la gente de blanco? Para las fiestas, ¿cierto? De Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, hasta llegar a Sukkot. De blancos, la gente está de blanco en esa fecha. Con palmas en las manos nos recuerda a cuándo, a Sukkot, ¿cierto? Cuando la gente batía palmas con las manos, como cuando Yeshua entró en esa fecha, ¿cierto? A Jerusalén y fue así recibido. Atribúyase salvación a nuestro Dios, como los salmos que se recitaban de exaltación al Padre, ¿cierto? Su tabernáculo, cuando hacemos tabernáculo, morada, Sukkot, y hará fuentes de agua viva. Todo nos recuerda, ¿cierto? A las festividades, cuando estarán ahí, ¿cierto? Dice de toda lengua, tribu y nación, no solamente judíos de Israel. Y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año a postrarse ante el Rey, ante el Señor de los ejércitos, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Quiero añadir, ¿cierto?, lo que hoy día nos comentaba el maestro, ¿cierto?, Rico Cortés en el seminario. Dice que de los que sobrevivan de las naciones, porque va a haber una gran guerra. Dice de los que sobrevivan, es decir, de hecho la escritura dice que va a haber una cantidad enorme de muertos. Bueno, cuando hay un muerto debe haber purificación. No se puede ir ante el rey, ni postrarse, ¿cierto?, en él, ni ascender al templo, si no se va en condición ritual pura. Y para que eso suceda, debería haber alguna purificación. Y el ritual de la purificación era con la vaca roja. Y hoy día, ¿cierto?, así como nunca, hoy día hay vaca roja. Hoy día hay, ¿cierto? En Israel se han encontrado, ya están preparadas vacas rojas. Y este era el método, ¿cierto?, en el cual se hacían las cenizas, se mezclaban con el agua y se rociaba para purificación. Y si las naciones han de subir hasta Jerusalén, pues también tendrán que ser purificadas. Esto es necesario para celebrar la solemnidad, dice, de los tabernáculos, Sukkot. Acontecerá que, es decir, las naciones guardarán las fiestas, como Sukkot. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey, el Señor Adonai Tsebaot no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Y qué decía el Apocalipsis? Y él dice, será como dice acá, lo guiará a fuentes de agua viva. Pero aquellos que no suban, dice, no vendrá lluvia sobre ellos. Pero para los que sí suban, ahora dice,
agua para ellos, ríos de agua viva. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos. Lluvia, vendrá la plaga, con que el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la celebridad, la solemnidad de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos, Sukkot. Las naciones guardarán la fiesta. Las naciones deben guardar las fiestas, deben acercarse al plan de Dios, deben, ¿cierto? Alejarse, como dice Pablo, de su anterior vida y acercarse acá. No están, nosotros no los podemos obligar, pero aquí dice que los deberán hacer y si no lo hacen, pasará aquello. Por lo tanto, lo importante para nosotros también es acercar a la gente en estas fechas que vienen, invitar a las personas a asistir a la fiesta, animarlos, ¿cierto?, a venir, que participen de este plan de redención, que se formen parte y sepan lo que dice la escritura de esto, que han de hacerlo por su propio bien. Y porque esto es un tiempo de gloria, de alegría, de festejo, ¿cierto? Que nos mantiene a nosotros unidos, nos hace parte del pueblo de Dios, nos aleja de la idolatría y nos da tiempos de alegría en torno a su presencia. Son días, son fiestas, son fechas para invitar, son fechas para involucrarnos, para prepararnos, ¿cierto? Para aquel que es judío y que no es judío, temeroso de Dios, ¿cierto? Acercarnos a Él, al Padre, en estas fechas donde se ha obrado gran salvación para Israel y para cada uno de nosotros. Así que dejo la invitación ahí abierta para que podamos, ¿cierto?, acercarnos a las fiestas, acercarnos a estas fechas, ¿cierto?, invitar a otros, llamarlos, ¿cierto?, a cumplir también el rol, que es imitar a Israel, dárselo a Israel y cumplir, ¿cierto?, la palabra del Eterno para nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot.